Bienvenidas a la cuarta Mamá Masterclass con Raquel Tasa, o sea yo. Y esta noche tenemos como invitada a Mónica Álvarez, que es psicóloga, terapeuta de pareja y de familia. Y que hace unos cursos muy, muy interesantes. Hay uno que a mí me seduce particularmente, que es el de... ¡Ay! Se me fue. Cuéntame un cuento. Déjate de cuentos. Déjate de cuentos. No me la aprenderé nunca. Lo siento. Y bueno, me encanta porque bueno, los cuentos tienen mucha sabiduría y nos los perdemos, nos los vemos un poco a medias. Bueno, nos va a ofrecer una masterclass maravillosa, estoy absolutamente segura, que se llama La maternidad no es un cuento, porque es verdad que no es un cuento. Así que sin más, os dejo con Mónica. Bueno, pues muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a todas por estar y a quienes lo vayáis a ver en diferido. Pues la verdad es que el tema que vamos a ver es muy importante porque, bueno, y entronca mucho con toda la temática que trata Raquel. De hecho, bueno, el otro día Raquel estuvo en mis entrevistas, la da colegiada in live, y ahí vimos que teníamos muchas cosas en común en cuanto a la temática que tratamos y cómo enfocamos, ¿no?, la manera de tratarla. Sabemos, nos damos cuenta, hemos vivido en nuestras propias carnes que la maternidad es una crisis bestial a muchos niveles. En casos extremos, pues hay mujeres que incluso pues llegan a perder la pareja, incluso, ¿no?, en esa etapa, ¿no?, porque pues es una situación en la que de repente la persona que creías que eras desaparece y aparece otra persona completamente diferente, además del bebé, que ni eres tú y tampoco tienes muy claro quién eres. Entonces, porque, bueno, siempre nos han contado, ¿no?, en la maternidad, pues es como nos tenemos que acostumbrar al bebé y hacernos amigos y tal, ¿no? Pero en realidad también es una fase en la que tenemos que aprender o reaprender a convivir con nosotras mismas y volver a conocernos, volver a gustarnos, porque desde lo más básico que es nuestro cuerpo, todo cambia, pero es que hasta nuestra mente cambia, ¿no? A mí me pasó, bueno, cuando nació mi tercer hijo, que se adelantó mes y medio, yo tenía, entonces, tenía programado publicar mi libro El ombligo de Atenea antes del parto y dejarlo publicado, pues, y hecha la promoción de venta y ya, pues, después ya sería lo que fuese, ¿no? Pero como se adelantó mes y medio, pues no dio tiempo a publicarlo. Y cuando ya pues pasó todo el lío de esa primera fase de puerperio, que empecé a retomar el trabajo y todas las 1000 cosas que habían quedado pendientes, cuando volví a releerlo, no me reconocía. O sea, yo por mí hubiera cambiado todo el libro porque no me reconocía en lo que había escrito y no había pasado un mes. Y fue como muy raro porque pues era esa última corrección que haces antes de publicarlo, que pues estás mirando pues que yo qué sé, que no haya faltas de ortografía o que no haya palabras fuera de sitio, pues esos típicos errores que se nos escapan, ¿no?, en el último momento. Y yo leí y decía, madre mía, es que lo cambiaría todo de arriba abajo, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, realmente el libro no había cambiado, la que había cambiado era yo, ¿no? Y eso en un tercer hijo, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no?, porque ya lo sabéis, ¿no?, cuando es el primero, es como un sopetón así, ¿no?, como un bofetón, o como cuando vas por la calle y te cae un jarro de agua fría, ¿no? Bueno, a mí no me ha pasado nunca así, pero vamos, que tiene que ser, vamos, como si no fueras tú, ¿no? Entonces, pues sabemos, ¿no?, por los estudios antropológicos, como
pues en otras sociedades hay ritos de paso. Sobre todo están más estudiados los ritos de los hombres en sus etapas. Decía Bruno Bettelheim que, porque seguramente Bruno Bettelheim es, en su origen fue psicoanalista, alumno directo de Freud, aunque luego a lo largo de su vida pues fue reestructurando su manera de pensar y de ofrecer su sistema de pensamiento. Fue un hombre que pasó por los campos de concentración nazi, era judío, y pues siendo ya, bueno, adulto, siendo ya una persona, ya siendo un terapeuta reconocido, tenía una escuela de tratamiento para niños con graves problemas emocionales. Y él se fijaba, hay un libro que está descatalogado, que se llama algo de la herida simbólica se llama, ¿no? Y yo lo leí en la facultad y la verdad ahora me da mucha pena no habérmelo comprado en aquel momento porque me gustaría volver a releerlo y no lo encuentro. Él explicaba cómo cuando él observaba a sus alumnos, ¿no? Y alumnas que vivían en la escuela, cómo cuando iban llegando a la adolescencia, las chicas tenían claro cuando pasaban a la adolescencia, o sea, tenían un rito claro que era la primera menstruación. En cambio, los chicos era como que no lo tenían tan claro y era como que les faltaba ahí algo, ¿no? Y él entonces reflexionaba y hablaba pues de los diferentes rituales que se hacían en otras culturas, en las tribus, las tribus que en aquel momento pues todavía existían a lo largo y ancho del mundo, pues rituales en los que pues se daba la circuncisión y se dejaba sangrar el pene como una manera de imitar ese sangrado, ¿no? Que teníamos las mujeres. ¿No? Es como que los hombres necesitaban hacer un rito simbólico de algo que las mujeres teníamos, ¿no? De por sí mismo, por nosotras. Entonces él hablaba, ¿no? De pues cómo Freud hablaba de la envidia del pene y tal, ¿no? Pues que las mujeres echábamos en falta. Y Bruno Bettelheim decía que al contrario, que eran los hombres quienes realmente tenían envidia de nosotras, bueno, envidia, ¿no? O sea, como que tenían esa falta de algo que realmente inaugurase de una forma clara, pues esa siguiente etapa de su vida, ¿no? En todas las sociedades han existido los ritos de paso. En nuestra sociedad esos ritos están marcados actualmente hasta hace nada, por los ritos cristianos. Si os dais cuenta, los sacramentos marcan las etapas, ¿no? Pues el bautismo marca el nacimiento y la presentación del bebé en sociedad, en la comunidad. Ahora no me acuerdo de cuáles son los sacramentos, pero bueno, la Eucaristía pues sería la presentación de ese niño más grande de nuevo en la sociedad, ¿no? En la comunidad, ¿no? Siempre es la tribu la que acoge a esa persona que está celebrando ese sacramento, ¿no? Ese momento sagrado. La confirmación sería pues cuando ya hay un momento más de masa, ya se es más adulto y ya no son los padres los que ofrecen al niño, los que presentan al niño en la tribu, sino que es el propio adulto el que se presenta como tal. El matrimonio sería el momento en el que el esposo y la esposa celebran sus votos delante de la tribu. Y así pues todos, ¿no? Incluido finalmente la extrema unción, que sería el momento en el que se cumple ese rito en el que la persona está a punto ya de pasar a otro plano y se está despidiendo pues de los vivos y de la vida que ha llevado y demás, ¿no? Entonces, nosotros pues nos hemos librado, ¿no? En gran parte del peso que supone la religión, pues en cuanto a dogma, culpabilidades y demás, ¿no? Pero hemos perdido como sociedad esa parte más ritualizada, más ritualística, que nos marca y nos ayuda a pasar, ¿no? Es como cuando tienes una digestión muy pesada y te tomas, no me acuerdo cómo se llaman esas pastillas, ¿no? Para ayudarte a hacer la digestión, pues los ritos vendrían a ser algo así, ¿no? Cuando tenemos situaciones en la vida que emocionalmente son muy, muy fuertes, ¿no? Muy intensas, es como si necesitáramos algo que nos ayudara a tragar
eso que estamos viviendo, ¿no? Y hacer una digestión emocional de ello. En terapia de familia estudiamos la teoría del ciclo vital, que viene a ser eso mismo, ¿no? O sea, las crisis que se suceden a lo largo de la vida. Y serían concretamente pues, las mismas que hemos visto con los sacramentos. Pues el nacimiento, tanto para el bebé como para los padres, es un momento de ruptura de todo lo anterior y apertura a lo que viene, ¿no? La formación de la pareja. O sea, el nacimiento del bebé, luego iría, según ese niño va creciendo, pues etapas que se van cumpliendo. La emancipación de ese niño una vez que se hace adulto, la creación de la nueva pareja y la formación de la familia cuando esa pareja vuelve a tener, o sea, continúa con el ciclo y tiene a su vez hijos, ¿no? Que a su vez esa pareja se convertiría en familia y a su vez pues, los padres de esa pareja se convierten en abuelos que pues, sería un avance también para ellos dentro de ese mundo de crisis, ¿no? Porque pues, hace unos años hablaba mucho del síndrome del nido vacío, pues las mujeres pues, que han estado muy volcadas en los hijos, pues cuando los hijos ya se van de casa es como que de repente se encuentran ahí con pues mano sobre mano y sin saber qué hacer con su vida, ¿no? Y eso se le achacó al hecho de que las mujeres estuvieran muy centradas en los hijos y hubieran descuidado a la pareja o sus propias cosas, cuando en realidad, bueno, y la solución que se le ha dado ha sido mandar a las mujeres a trabajar fuera de casa, pensando que con eso se podía solucionar una crisis y lo que se ha conseguido es crear más problemas, ¿no? Porque el problema de la mujer con el nido vacío no era que sus hijos se fueran y no tuviese de repente nada que hacer, ¿no? Sino la forma tan constreñida que tiene nuestra sociedad de dejar vivir a las mujeres. Y porque socialmente no hay una visión, no tenemos un modelo de mujer entre la etapa fértil y la etapa de anciana. Desde los libros de Miranda Gray, que seguro que todas conocéis, de La Luna Roja, ella, bueno, tradicionalmente en las tradiciones de la diosa se hablaba de la diosa trifásica, ¿no? La doncella, la fértil y la vieja, ¿no? Y Miranda Gray reivindica esa cuarta fase, que sería la fase premenstrual, ¿no? Dentro del mundo de la menstruación, dentro del ciclo menstrual, y que sería la etapa perimenopáusica, ¿no? O sea, no sería la mujer vieja, anciana, sino que sería la mujer que ya ha criado, ya tiene hijos mayores que no necesitan tanto tiempo de ella, puede dedicar tiempo a hacer otras cosas con su vida, pues a, yo qué sé, ayudar a otras mujeres, pues en las crianzas, lactancias, pues como estamos haciendo muchas, ¿no? Que nos hemos formado, nos estamos formando ahora, que estamos criando, pero que seguiremos haciendo y ayudando a otras mujeres pues cuando alcancemos la siguiente etapa. Porque claro, hemos retrasado tanto la maternidad que ahora estamos viviendo la crianza con la premenopausia y vamos, se nos está juntando aquí la merienda con la cena. No sé qué va a ser de nosotras, pero bueno, algo haremos, ¿no? Porque mientras estemos juntas seguro que alguna solución le encontramos, ¿no? Entonces, bueno, con el reencontrarse de nuevo con una sexualidad que a lo mejor había estado constreñida por el miedo a volver a quedar embarazada, ¿no? Porque ahora pues tenemos lúcidas y revolucionarias, dice Mireia, claro que sí. Ahora tenemos métodos anticonceptivos, pero hasta hace no tanto tiempo pues no había. O sea, de hecho, en la etapa de Franco aquí en España estaban prohibidos. Bueno, de hecho, mi padre, esto algunos lo sabéis, era contrabandista de preservativos. Él tenía un estanco y alguien se los llevaba al estanco a 80 céntimos y luego él, que también era batería en una orquesta de pueblo, iban por los pueblos tocando los fines de semana y él los vendía a 2 pesetas. Entonces, pues mi padre contribuyó a que la explosión demográfica en la época de Franco pues no fuese tan exagerada, ¿no? Mi hermana contaba, porque eso mis hermanos no lo sabían, esto me lo contó mi padre una vez, una noche de confesiones, ¿no? Siendo ya viudo, y mi hermana decía, claro, por eso yo siempre pensaba, ¿cómo mis tíos tienen todos 4 y 5 hijos y nosotros solamente fuimos 2?
claro, mira dónde estaba la cuestión, ¿no? Bueno, pues, pues este sería otro tema, ¿no? El papel de la mujer menopáusica. Bueno, decir mujer menopáusica casi queda hasta peyorativo, pero realmente el decir mujer menopáusica sería una imagen de mujer lúcida y revolucionaria, que decía Mireia, ¿no? Que ya no está pendiente de la crianza, del miedo a volver a quedarse embarazada, pues a lo mejor de un marido que necesita que ella esté más pendiente, pues porque está trabajando fuera muchas horas y necesita que ella pues coja esa rienda en casa, ¿no? De llevar más las cosas, ¿no? A lo mejor pues ya tiene un marido que está jubilado o prejubilado y pues oye, yo conozco muchos hombres que no han dado un palo al agua en toda su vida y una vez jubilados han aprendido a manejar el aspirador, hacen la comida, pasan el polvo, se encargan de los nietos, les cambian los pañales cuando igual a sus hijos no se los han cambiado nunca. Pues bueno, ¿no? Una manera nueva de concebir la pareja, la familia y todo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que me voy perdiendo. Teníamos el tema de la maternidad como crisis y los ritos de paso. Por otro lado, tenemos el ciclo vital, que es el que está reforzando esos puntos que serían un poco como las articulaciones, ¿no? O como los codos en las tuberías. Cuando se atasca una tubería se suele atascar en el codo, ¿no? Que es la parte así que hace curva, donde circula peor el agua y si baja alguna suciedad, alguna cosa, pues es ahí donde se va atascando todo y donde se atasca el agua, ¿no? Entonces, es en esas crisis donde pues, normalmente las familias pues, son cuando recurren a un terapeuta o a cualquier tipo de profesional que les ayude a desatascar y a que pues, el flujo energético de la familia vuelva a fluir como tiene que fluir, ¿no? En muchos casos se puede desatascar aquello y en otros hay que cambiar todo el sistema, ¿no? de tubería. Y entonces, pues a veces se rompen las parejas porque, pues bueno, el traje que tenían ya se les ha quedado pequeño y necesitan romperlo para poder seguir creciendo. O la pareja continúa adelante, pero con cambios, ¿no? ¿Vale? Continuamos adelante, pero tú vas a pechugar también aquí en casa pues con trabajo o con lo que sea, ¿no? O porque realmente, pues yo qué sé, pues los hijos han tenido hijos a su vez, están trabajando y los abuelos pues tienen que ayudar o bien en la economía o bien pues ayudar cuidando de los nietos y ayudándoles un poco a levantar su propia familia, ¿no? Entonces, en terapia se sabe que los ritos de paso, los rituales, son una buena manera de dar paso a esas situaciones que cambian y que no sabemos muy bien cómo afrontar. Yo todo esto, muchos años trabajándolo desde el tema del duelo gestacional y perinatal, en el que se ve claramente que es una crisis, que puede ser una crisis tan fuerte que incluso se lleve la pareja por delante, que la vida jamás vuelve a ser la misma, que se puede seguir viviendo pero con una reestructuración impresionante de base tanto de la pareja, de la familia como de las personas, cada una por separado que la forman, y que los rituales, tanto rituales diarios como a lo mejor en un momento dado encender una vela, como rituales pues, semanales, por ejemplo, ¿no? Visitar el cementerio pues, cada domingo o cada martes por la tarde o el día que sea, o el hacer, yo qué sé, una cena de pareja cada cierto tiempo pues, para reafirmar ese vínculo después del trabajo que se ha podido hacer para fortalecer esa pareja, o hacer un rito de despedida de ese bebé, porque en ningún momento has tenido tiempo de despedirte o nadie te ha dicho que podías hacerlo, ritos que se van a dar a lo largo de toda la vida, porque cada vez que suceda algo importante en tu vida te vas a acordar de ese hijo, y a lo mejor es uno de tus otros hijos el que se casa, pero para ti ese día también va a estar presente el que no está, y necesitas de alguna manera hacer física esa presencia y ese sentimiento, ¿no? Entonces, esos ritos de paso se sabe desde los trabajos de
Janine Roberts, que es una terapeuta americana, hizo un seminario en la Universidad de Deusto hace ya 10-12 años y tuvimos la suerte de poder estar y entonces fue cuando comenzábamos con todo el tema del duelo y fue como un pum, así como un encender una luz, decir, es que hay que ir por aquí, ¿no? Y ella, pues, fue un seminario enfocado solamente a los ritos, porque en terapia de familia y de pareja se utilizan los ritos terapéuticos como manera de trabajar, ¿no? Y igual que en el duelo, pues se puede realizar un ritual de despedida de ser, también cuando el bebé está vivo y está bien, podemos hacer rituales para ayudarnos a hacer ese paso, ¿no? Esa digestión que se nos está atascando. Ahora que está de moda el EMDR y otras terapias que se llaman de neuroprocesamiento, que significa que nuestras neuronas se atascan, ¿no? De alguna manera, o sea, todo ese atasque que tenemos, pues llevado a un nivel neuronal, también hay un atasque, un bloqueo emocional, porque nuestro cerebro no puede procesar toda la información de todo lo que nos está sucediendo. Entonces, se sabe, pues, por estudios, que es un potente, o sea, a través del ritual se puede hacer un potente trabajo de neuroprocesamiento, ¿no? De procesar a nivel neuronal todas esas situaciones. O sea, que podemos ver el ritual como algo arcaico, algo que hacían las brujas o algo que hace el cura en misa o lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que es una importante herramienta terapéutica que en terapia, de hecho, se utiliza en muchos sitios a lo largo y ancho del mundo, en los terapeutas que están formados desde esta perspectiva, y que puede ser es muy útil para promover el cambio, ¿no? O sea, ya no queremos una terapia pues como el psicoanálisis, que podías estar años y años yendo a terapia y nada cambiaba. Queremos terapias que sean, que trabajen de manera breve y concisa y eficaz, pues por objetivos, ¿no? El coaching actual es un derivado, un hijo de estas terapias breves y de terapia sistémica, de pareja, de familia, en las que el terapeuta actúa y utiliza herramientas e intervenciones terapéuticas para facilitar y forzar que el cambio realmente suceda, ¿no? Y que sea de una manera permanente. Bueno, estos ritos de paso hablarían de una iniciación a la siguiente fase. O sea, por un lado, despedimos la fase anterior y por otro lado, damos la bienvenida a la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué son los cuentos? Pues los cuentos de hadas tradicionales y de alguna manera los modernos también, ¿no? Porque aunque pues, la factoría Disney pues, dicen que ha descafeinado algunos cuentos, los cuentos que ha utilizado y demás, en realidad sigue conservando un punto de profundidad, ¿no? Es cierto que a través de la historia los cuentos, que eran historias que se transmitían de forma oral, pues a lo largo de los siglos y del boca a boca se han desvirtuado, pero se han desvirtuado y también todo este conocimiento que es tan importante, pues daba mucho miedo a las autoridades, porque realmente todo este conocimiento a las mujeres nos empodera y nos hace libres y nos hace lúcidas y revolucionarias. Y eso pues da mucho miedo al estatus patriarcal, ¿no? Que nos quieren tener ahí sumisas y quietecitas sin que metamos ruido y les estropeemos el tinglado. Entonces, por un lado, ha habido una desvirtuación a nivel social, pues, la transmisión se va estropeando, digamos, y por otro lado ha habido una ocultación consciente de las personas que transmitían este conocimiento, perdón, me pica la nariz, para que este conocimiento no quedara en la superficie y lo pudiera entender todo el mundo, desvirtuarlo y pues acabar en la hoguera, porque hace unos siglos las mujeres que iban por estos derroteros terminaban en la hoguera. Y tenemos un ejemplo muy claro hace, ¿cuánto ha sido? Hace 2-3 años, cuando hubo este ataque tan fuerte hacia las doulas, todas las mentiras y todas las burradas que se dijeron,
pues desde que obligaban a las mujeres a comerse la placenta, a que casi hacían misas satánicas ahí encima de la barriga de la madre. No sé, es que yo ya no me acuerdo todas las tonterías que se decían, o sea, y la gente se las creía, porque como luego salía fulanito en la televisión contándolo y lo dicen en la tele, pues será verdad, ¿no? Entonces, si en pleno siglo XXI, o sea, puede haber una, porque o sea, a mí que no me fastidien, pero aquello fue una especie de conspiración, ¿no? Contra esta situación, este movimiento que había de las doulas, que al fin y al cabo es una forma de acabar con ese estatus preestablecido del monopolio de las matronas y los ginecólogos, porque de hecho las matronas que viven en este estado de apertura también fueron atacadas por este grupo, ¿no? Entonces, hay muchos símbolos en los cuentos que pueden ser símbolos puestos ahí al azar para que hagan bonito, pero que tienen un significado muy profundo, ¿no? Yo me acordaba un día de la imagen de Blancanieves barriendo su casita, bueno, su casita no, la casa de los enanitos, y con los pajaritos que le ayudan y tal, y ella pues que está cantando ahí feliz barriendo, ¿no? Ha habido un ataque muy fuerte también hacia los cuentos de hadas tradicionales por parte del sector feminista, que ahora estamos descubriendo que a lo mejor no se enteraban tanto de como creían y que a lo mejor también necesitan una revisión de su manera de pensar y de interpretar las cosas, ¿no? Entonces se le ha achacado a Blancanieves el estar afianzando un estatus de mujer sumisa que le barre la casa a los enanitos, cuando lo cierto es que Blancanieves no le barría la casa a los enanitos. Blancanieves estaba limpiando la casa en la que ella iba a vivir. Entonces, aquí hay una gente que me va a dar asilo y me van a ocultar porque estoy en peligro de muerte, y que ellos vivan como unos guarros, pues lo siento mucho, pero yo eso no lo quiero para mí. Yo voy a limpiar el sitio en el que vivo. Entonces, esa escena en la que está barriendo realmente es la imagen, porque ¿cuál es el símbolo de la bruja? La escoba. La mujer sabia que barre todos esos convencionalismos sociales y los echa fuera junto con el polvo y toda la suciedad para quedarse con lo que realmente interesa, ¿no? Entonces, esa imagen que ha sido tan atacada como antifeminista y de mujer sumisa y patriarcal, en realidad es una imagen, es un símbolo de liberación, de poderío en la mujer, de decir, bueno, yo limpio mi casa física, limpio mi casa mental, limpio mi casa emocional para poder crecer y ser la persona que quiero ser, ¿no? Aunque traiga historias de atrás porque me han hecho daño, porque me hayan atacado, pero yo no voy a dejar que mi vida se deje guiar por eso, ¿no? O sea, aunque mi vida esté hecha una mierda, yo no puedo consentir que eso pueda estar así, ¿no? Yo voy a ser proactiva, que ahora es una palabra que está muy de moda, y si hace falta, pues voy a limpiar lo que tenga que limpiar y hacer lo que tenga que hacer para cambiar y para ser la persona que quiero ser, ¿no? Como dice Azucena Caballero, para ser la mejor versión de mí misma. Entonces, los cuentos tienen diferentes niveles de escucha. La gente de la calle cuando escucha un cuento, pues escuchará pues eso, ¿no? El que la pobre Blancanieves, fíjate cómo le engañan los enanitos, que la cogen ahí para que les limpie la casa. Pero las iniciadas, quienes ya han escuchado esta otra idea del cuento, este significado, vosotras a partir de ahora, cuando veáis el cuento de Blancanieves, lo vais a ver de otra manera, y el significado va a ser distinto para vosotras, porque de alguna manera ya se os han abierto los ojos y los oídos. ¿Y qué tiene que ver esto con la maternidad? Pues en el curso Déjate de Cuentos estamos viendo ahora La Bella Durmiente. Gracias, Lady. Estamos viendo La Bella Durmiente. La Bella Durmiente es un cuento que, bueno, a nosotros nos ha llegado la versión de Grimm y la versión de Perrault, pero hay otras versiones anteriores. De hecho, la primera versión es de 1300 y pico. Espera, yo tengo una chuleta por aquí en algún sitio. Y es una versión que
A ver un momentín. Lo tengo. Porque no estoy mirando en la chuleta que tengo que mirar. Hay una primera versión de un libro, de una historia muy antigua, que data de 1300 y pico, bueno, entre 1300 y 1500, que ahora os voy a decir, que es anterior a la versión de Basil, que sería la de Sol, Luna, Italia, que es de 1636 después de Cristo. Entonces, anterior hay una versión de Perceforest, que es pues, otra persona que recogió el cuento de la Bella Durmiente, que parece ser que, fijaos lo antiguo que es, que los personajes tienen que ver con la Grecia clásica. De hecho, el hada buena que trata de arreglar el desaguisado que monta el hada mala se le atribuye a Venus, a la diosa. Los hijos de la Bella Durmiente, bueno, la Bella Durmiente se duerme en su palacio y crece un bosque lleno de espinos y tal, y entonces pasan 100 años, o pasan, bueno, 100 años es un número simbólico, ¿no? Para los antiguos 100 años significaba muchos, o sea, ellos podían contar hasta 10 con los dedos de la mano, como mucho hasta 20 juntando las manos y los pies, y a partir de ahí ya eran muchos. Es como en euskera, que amaica significa muchos, amaica es 11. Pues a partir de 10 ya son mogollón. Entonces, pasaron muchos años, en unas versiones habla de 100 años, en otras versiones habla de 1000 años, y pues de repente un príncipe pasó por allí, el bosque le abrió camino para entrar, ¿no? Y dicen que la muchacha que estaba allí dormida, pues le pareció tan bella que se acostó con ella allí mismo, ¿no? Y bueno, pues el sector feminista pues explica esto como que hay una violación de una mujer dormida y como que los príncipes son unos pervertidos, ¿no? En realidad, bueno, vete a saber lo que pasó, ¿no? Vete a saber lo que pasó, y a lo mejor es verdad que el príncipe en cuestión era un pervertido. El caso es que iba a decir Cenicienta, la Bella Durmiente tuvo 2 hijos, niño y niña, gemelos, que en las versiones más posteriores les han llamado, no, en la versión antigua de Perceforest eran noche y día, y aquí me va a ayudar Mireia porque me lío. Noche y día se refería a los dioses que representaban, bueno, los gemelos eran Apolo y Artemisa, que Artemisa era la diosa de la luna y Apolo era el dios del sol, que era representado, era Apolo el que corría a lo largo del día con su carro. O sea, el sol era explicado, Apolo y Artemisa, sol y luna, ¿no? Apolo era el que corría con su carro por todo el cielo y era el que simbolizaba el sol que hacía el camino durante el día. Y Artemisa pues era la luna, ¿no? Entonces, fijaros dónde se remonta el cuento, ¿no? Y menudo mindsplanning que hicieron los hombres estos, porque seguramente, bueno, seguramente no, o sea, era un cuento explicado por mujeres, para mujeres, porque está hablando de situaciones en la vida de la mujer, y al final las historias escritas que han perdurado en la historia han sido pues historias de hombres, ¿no? Bueno, cuentan que estos dos bebés mamaban del pecho de su madre, que seguía dormida. Bueno, el príncipe se fue, y que, bueno, en esta historia antigua, la Bella Durmiente no se pincha con una hebra de lino, sino que se pincha con una espina. Y que hay un momento que uno de los bebés se equivoca y en vez de mamar del pecho, mama de uno de los dedos, y al mamar, al succionar, hace tanta fuerza, ¿qué pasa? Que saca la espina
Y en ese momento la Bella Durmiente se despierta. Y entonces la explicación profunda de la historia es que la mujer, bueno, a ver, la simbología del cuento de la Bella Durmiente con el pinchazo y la sangre, pues puede simbolizar la menstruación, la primera relación sexual y demás, ¿no? O sea, hay como un punto, o sea, el cuento en sí estaría hablando de ese punto de la vida como crisis a tratar en este cuento, ¿no? Entonces, al final lo que nos está diciendo es que lo que nos hace mujeres, lo que nos devuelve la vida y lo que nos da la vuelta como un calcetín y nos hace ser la persona que somos, no es ni la menstruación, ni la primera relación, ni la pareja, ni el príncipe que llega, sino que ni el parir a nuestros hijos, ¿no? Sino que es la lactancia, o sea, la crianza de nuestros hijos, la que nos lleva a ser las personas que somos, ¿no? A crecer, a madurar y a cambiar, ¿no? Que nosotras les damos la vida porque los alimentamos dentro de nuestro cuerpo y luego después fuera volvemos a alimentarlos con nuestro pecho, pero ellos de alguna manera también nos alimentan a nosotras, siendo el motor que hace que la maternidad sea pues un punto, un codo, ¿no? en nuestra vida, que puede ser una crisis que nos atasque completamente, como ha pasado, nos han robado completamente todas estas historias que nos podían ayudar a pasar todas estas situaciones de crisis vitales. Nos han aislado unas de otras para que no podamos charlar y contenernos las unas a las otras. Nos han quitado nuestro poder de mujeres sensibles, que sabemos lo que necesitan nuestros bebés, sabemos qué tenemos que hacer cuando el bebé llora, pero si viene un señor y te dice, no, es que si llora le tienes que dejar llorar, no, es que solamente le puedes dar pecho cada 3 horas, es que el niño a los 6 meses ya tiene que dormir toda la noche y tienes que ponerlo en otra habitación a dormir. Todo eso que nos ha venido de fuera y que nos lo hemos acabado creyendo, o sea, en realidad nos ha destrozado completamente no solamente la maternidad, sino lo que nosotras somos en nuestra esencia más profunda, ¿no? Que alguien me dirá, claro, es que si no tengo hijos, ¿qué pasa? Que no voy a toparme con la crisis y con el cambio y con todo esto. A ver, en la vida de cada mujer va a haber un momento de crisis vital en el que nos van a dar la vuelta como un calcetín y vamos a tener que salir adelante, crecer y renacer y reinventarnos. Para unas será la maternidad, para otras a lo mejor, pues yo qué sé, el descubrir pues que su vida de pareja no es lo que ellas habían querido para su vida y han tenido que romper con esa pareja y volver a salir adelante. Que viene aquí al lado a escuchar más cerca, o sea, no puede escuchar desde ahí. No sé qué venía a mirar aquí. Bueno, no sé, se me ha ido el hilo. No sé lo que estaba diciendo. Pues eso, que los cuentos de hadas son parte de esa manera que tenemos. Sí, que siempre hay un montón de crisis, ¿no? Entonces, en el de la Bella Durmiente, pues se trata en concreto, pues esto, ¿no? En otros cuentos, pues se tratan otras cosas. Hay cuentos dedicados a cuestiones relacionadas con los hombres, porque los hombres también tienen que despertar a su lado masculino, lado femenino más interior, y integrar esos dos lados en uno nuevo, ¿no? Hay un secreto que nos tiene que quedar muy claro, que es que no va a venir ningún príncipe a salvarnos. Nuestro príncipe encantado y encantador somos nosotras mismas, porque tenemos que aprender a despertar nuestro arquetipo del príncipe, que lo tenemos. Bueno, fijaos cómo son los cuentos y cómo, a mí me da mucha pena pues cuando leo en Facebook, ¿no? el saber popular ¿no? Que dice, es que los príncipes son descafeinados y no queremos príncipes, ¿sabes? Estás echando fuera una parte muy importante de tu vida, ¿no? De ti misma, que tienes que despertar también, ¿no? No se trata de echarlo fuera, sino de integrarlo con todo lo que nosotras somos.
Y bueno, pues básicamente, pues este sería, bueno, podríamos estar pues toda la noche hablando, ¿no? Pero básicamente esto sería la explicación, ¿no?, de por qué la maternidad no es un cuento. Los cuentos no son historias tontas o historias para pasar el rato, la semana pasada hice en el viernes de Avatar de Elinor, la madre de Mérida, que decía, ¿no?, que las leyendas son historias y tienen enseñanzas. O sea, no tenemos que dar la espalda a las leyendas. Si mi hija me dice que sí, que no tenemos que dar la espalda a las leyendas. Ya verás tú mañana qué sueño vas a tener, se te van a olvidar. Menos mal que no tenéis que aprender mucho. Pero no tenemos que decir nada. Es un teatro... O sea, que no hablan, vaya, solo actúan. Bueno, Katin es la única que tiene que hablar. Bueno, hay una que habla y las demás actúan. Es un teatro, se llama Chimeletrak. Lo voy a escribir para que lo leáis, que es muy chulo el concepto. Chimeletrak. Letrak, de letras, y chimeleta son las mariposas. Las letras que vuelan. Entonces sería un poco como las letras que vuelan. Y la historia también va en torno a las historias. Tienen como atrecho 2 máquinas de escribir de estas Olivetti viejas, de las de... ese es el otro. Bueno, pero hay 2 teatros. Bueno, que lo vimos en diciembre, ya se me ha olvidado. Y hacen pues como sombras chinescas, así con un foco y tal, ¿no? Con las linternas, y cada uno lleva una letra y luego forman la palabra final, que es Chimeletrak. Y había un poema también, ¿no? Sí, ese lo hace Katin. Y hay una que lee el poema, que es de un autor vasco, pues que habla un poco de la importancia de eso, ¿no? De sacar las letras y la literatura a la calle y que todo el mundo pueda disfrutarlo. Es súper interesante. Hemos hablado un montón de cuentos muy interesantes. Nos has pasado muchísima información. Yo tengo aquí un montón de cosas apuntadas para buscar. Y hay más. Bueno, nos ha encantado tenerte, Mónica, y muchas gracias por venir. Y ahora cerramos, nos quedamos nosotras y vamos a empezar la rueda de preguntas y respuestas. ¿Puedo hacer coña publicitaria un momento? Bueno, todo esto dentro del curso, del programa Déjate de Cuentos, en el que, ahora mismo estamos viendo La Bella Durmiente, pero también vamos a ver La Lechera, vamos a ver Caperucita Roja, Cenicienta, Hansel y Gretel, y me había olvidado también que Irene quiere meter sí o sí el de La Princesa y la Rana, que hay que meterlo. Bueno, son 6, algo haremos para juntarlo todo y que salgan 6 cuentos, aunque sean más. Y luego pues estamos viendo, este mes hemos visto la película de Rapunzel, que también tiene unos signos, una simbología impresionante, como por ejemplo, mira, La Princesa del Guisante también tenemos que tener, mira, ese va bien para meterlo junto con el de La Princesa y la Rana, porque también tiene mucho que ver con la sexualidad, esto de los guisantes. ¿Sí? Bueno, Rapunzel, ese momento en que baja de la torre con los pies descalzos y toca la tierra, y mete los pies en el agua y palpa todo, pues es un símbolo de toda esa sabiduría que se ha perdido, de que somos una civilización muy visual, ¿no? Todo lo vemos con los ojos, pero también es importante tocar y palpar y sentir, pues si lo que estás pisando está frío, caliente, húmedo, cómo está, ¿no? O sea, ella cuando llega a la tierra, al verde, lo que hace es, no solamente visualmente y a nivel de oído, sino a nivel de tacto, tocar todo lo que hay alrededor, ¿no? Son imágenes muy chulas. Y bueno, de Mérida, pues ya he comentado antes, no recuerdo qué es lo que he comentado, pero bueno, que también, que son, y tenemos que ver Bayana, que el otro día veíamos en la entrevista de la colegiada in Live, como es el
en la visión del linaje, ¿no? Cuando Vallana pone su caracola encima de todas las piedras, ¿no? Que han querido que sea igual que el resto de las mujeres y que pusiera una piedra, pero ya encuentra su propio camino, sana a su pueblo, sana a la mujer herida y pone su propio símbolo, que es el de la caracola, ¿no? Con todo lo que pues una caracola puede simbolizar, ¿no? Y Maléfica, tenemos que ver también, que todavía no la he visto, pero la veremos. Y bueno, y más, ¿no? Porque en cada cuento luego pues va a haber historias que iremos viendo semana a semana y que nos dan muchísima información acerca de nosotras mismas, del mundo, de la simbología, de la forma de interpretar, de manera que cuando vuelves a escuchar un cuento ya nunca jamás va a ser el mismo, ni tú vas a ser la misma, porque ya tú también has cambiado y eres otra persona, y ya no te la van a dar con queso, ni con nada. Ya solamente, como decía Cher el otro día en un vídeo que rescaté por ahí, elegimos a los hombres no porque los necesitemos, sino porque nos gustan. Y con eso yo creo que está resumido. Y además nos empoderamos, como decía antes Mireia, lúcidas y revolucionarias. Pues ya está, déjate de cuentos. Con Irene García Perulero, ojo, que no estoy yo sola, que estoy ya. Las dos cracks. Bueno, pues encantada, Mónica, de tenerte aquí. Cerramos, nos quedamos aquí en privado y continuamos con la rueda de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todas por venir y bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor para todas. Gracias. Venga.